Familiares de personas desaparecidas de nuevamente hemos sido pisoteadas, humilladas. Se han burlado de nosotros nuevamente al poner a una persona como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta persona no tiene el perfil perfecto, no llena los requisitos que tiene que tener una comisionada. Nosotras como familias de personas desaparecidas habíamos hecho la propuesta de pronunciar a una persona que tiene el perfil perfecto, que nosotros como familias confiamos en esta persona, mas sin embargo se burlaron de nosotros, nos hicieron creer que tomarían en cuenta nuestro voto. Bueno, le digo desde el inicio, que no hemos escuchado a alguien que haya sido, digo, estoy seguro que se tuvo que haber hecho, si no sería un sinsentido decir que consultaron. Pero de los 3, 4, 5 colectivos con que hemos hablado hoy, ninguno fue consultado respecto a la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta designación ha generado, entre otras cosas por ello, polémica. La Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Luisa María Alcalde, no quiso transparentar el nombre de los colectivos de víctimas, expertos u organizaciones que participan en esta edición, siendo que ese es un asunto, me extraña que la Secretaría de Gobernación se opongan, siendo que este es un asunto de principio para una comisión de tanta relevancia y tan sensible para la sociedad mexicana. Incluso madres buscadoras de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco indicaron que no fueron tomadas en cuenta y ni siquiera conocen el perfil de la funcionaria. Organizaciones como Centro Pro Derechos Humanos, Fundar y el Observatorio de Designaciones Públicas han rechazado este nombramiento. Bueno, la oficina en México, también se lo dijimos ayer, les recuerdo, del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló en su cuenta de X que el nombramiento no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio, y pidió abrir un espacio de diálogo e intercambio para que se construya confianza, se eviten regresiones y profundicen los avances. Pero como sea, le diría, yo tengo la impresión de que esto, pues ojalá camine, pero el inicio no se ve que pueda caminar. Le hemos pedido a Santiago Aguirre, quien es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues que nos dé una opinión, conversemos con él, a ver él cómo la ve, si es cierto algo de lo que le hemos dicho o qué información tiene él. Santiago, como siempre, gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches. Gracias, Santiago. Hola, Javier. Al contrario, un gusto poder saludarte. Muy buena noche y buena noche también al auditorio. Gracias, siempre es un gusto. Esto que yo decía es algo de cierto, es así. ¿Qué piensas de la designación? No estamos hablando de la persona en primer momento, si es la indicada, sino de la forma en que se hicieron las cosas. Así es, Javier. Estamos en un momento muy delicado en lo concerniente a los temas de derechos humanos en general. Acaba de renunciar el subsecretario Encinas, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunció en pleno y estaba pendiente también este nombramiento que es el de la persona que debe encabezar nada más y nada menos que la Comisión Nacional de Búsqueda, una instancia muy importante para enfrentar el rezago forense, para también impulsar políticas públicas que nos ayuden a prevenir las desapariciones y a encontrar a las decenas de miles de personas en México que están siendo aún buscadas por sus familiares. El contexto estaba además enrarecido porque el anterior titular, que venía haciendo un buen trabajo, renunció aludiendo a cambios en el contexto y hay una controversia pública sobre este énfasis que ha puesto el presidente de la República en revisar el número total de desaparecidos en el país, este número que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, mostrando pues mucho interés en que disminuya esa cifra, más que en que se revierte el fenómeno y se encuentren a más personas desaparecidas. En ese contexto muy enrarecido, pues era primordial cuidar mucho esta designación, hacer lo posible porque el proceso fuera limpio. Y para eso era una buena recomendación repetir lo que se había hecho en el pasado, no en el otro sexenio, en esta misma administración, que era
hacer comparecencias públicas de las personas aspirantes donde pudieran ser entrevistados y entrevistadas en sesiones que pudieran ser de escrutinio público y pedirles a las y los aspirantes que presentaran una propuesta de plan de trabajo, algo que para los colectivos, para las organizaciones es muy importante porque permite ver la seriedad y el conocimiento con el que se acomete una responsabilidad de esta envergadura. Eso no se hizo en esta designación, se optó por un perfil que seguramente tendrá muchos atributos personales, pero que presenta poca experiencia en materia de derechos humanos y bueno, claramente eso está generando pues mucha molestia, mucha indignación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que sienten que no se está tomando con seriedad esta tarea muy relevante de encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier. A ver, Santiago, el significado que incluso la secretaria de Gobernación diga que el presidente ha visto con buenos ojos, etcétera, en un proceso que pareciera que quede claro, porque también no ha sido transparente, a lo mejor nos muestran cosas que a ti y a mí nos dejan ya satisfechos respecto a la forma que hicieron las cosas, pero de principio no parece que eso haya existido por los testimonios que tú por tu parte y nosotros por nuestra parte hemos recogido. Aquí la pregunta es, de nuevo, colocamos en un cargo estratégico importante a casi a una persona del gabinete, del equipo más cercano del presidente y no necesariamente a la persona más indicada para el cargo de enorme sensibilidad en la sociedad mexicana. Así es, Javier. Por eso es muy importante. No es la descalificación a la persona, que seguramente, insisto, tendrá muchos atributos individuales, en fin, sino a cómo se realiza el proceso en un contexto ya muy enrarecido por esta insistencia que francamente parece ya la pretensión de bajar las cifras de desaparecidos de este sexenio. Y si estuviéramos al inicio de la administración, pues todavía podría en ese contexto apelarse a un voto de confianza, como se hizo en otras agendas y en otras instancias. Pero ya al término de la administración, Javier, creo que han habido otros casos donde ha sido muy notorio que apelar a perfiles que garantizan lealtad política, pero no necesariamente solvencia técnica, no ha sido una fórmula afortunada para enfrentar los más graves problemas del país y la desaparición de personas, pensamos nosotros y mucha gente, tendría que estar en ese nivel de prioridad en un contexto como en el que estamos. Sea como haya sido, Javier, lo cierto es que hoy tienes a colectivos de familiares muy relevantes, muy representativos de los dolores de las víctimas en el país, pidiendo incluso que se reponga el procedimiento y expresando que desconocen a la nueva titular. Entonces, de entrada ya no le ayudaron a llegar legitimada para la tarea, ¿verdad? Hablé con Delia Quiroga hace rato que decía que ya se va a amparar y que le va a regalar su amparo, por decirlo de alguna manera, para que hacer un trabajo colectivo en caso a todos aquellos colectivos que quieran seguir el mismo camino. Ahora, entrando al punto otro, inevitablemente la persona. ¿Es la persona indicada? ¿No es la persona indicada? ¿Qué alcanza a saber respecto al desarrollo profesional de quien es hoy la nueva dirigente, la nueva comisionada nacional de búsqueda? Mira, Javier, nosotros no tenemos el gusto de conocerla. Entiendo que hay buenos referentes sobre su trayectoria en la militancia partidista de izquierda. Entiendo que en su currículum hay una referencia, un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero su anterior cargo era en un tema de educación para adultos y nosotros no encontramos en su currículum experiencia en materia forense, experiencia en materia jurídica de derechos humanos, experiencia en el ámbito de procuración de justicia o en el ámbito de la atención victimal. Esto, insisto, no es una descalificación personal, es simplemente analizar la trayectoria en el servicio público de las personas y poder emitir una conclusión que creo que lo hacemos de manera pues responsable y respetuosa de la dignidad de cada quien. Ciertamente no exageramos y decimos que no encontramos en su trayectoria
experiencia en materia de derechos humanos, específicamente en la búsqueda de personas desaparecidas o la atención de las víctimas. Oye, a ver, la otra parte, en lo que corresponde a lo que pueda hacer esta comisionada. Falta poco para que acabe el sexenio. Vamos a estar metidos en las campañas políticas y la gran preocupación es qué va a pasar con los colectivos, quién los va a atender y qué número nos van a aventar respecto al tema de las personas desaparecidas, el que quieren, el que es o el que inventan. Esa es la preocupación, Javier, y estas designaciones en procesos poco cuidados no hacen sino aumentar las preocupaciones que muchos colectivos y organizaciones, instancias internacionales ya tienen. A ver, tampoco, Javier, estamos en un país donde esto no haya ocurrido antes, ¿no? Si uno ve en el sexenio de Peña Nieto, también en el último año retiraron a las cabezas de las principales instancias que atendían los temas de derechos humanos y entraron funcionarios con la consigna, pues básicamente de administrar el final de sexenio. Es triste, pero es así. Sin embargo, esperábamos algo diferente de este sexenio y este contexto enrarecido de renuncias en el que un funcionario que había intentado hacer bien las cosas, que tenía diálogo con las organizaciones y con los colectivos como Alejandro Encinas, tiene que también que dar un paso de costado, pues sí nos habla de que vamos a llegar a un fin de sexenio con unas condiciones institucionales muy deterioradas para los derechos humanos. Porque lo de la CNDH hay que verlo también en esta misma, sí, claro, en esta misma lógica, ¿no? Sí, para allá iba la pregunta, ¿qué piensas de esta renuncia claramente establecida en las razones del Consejo que apoya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Oye, dicho consejo que pues nunca fue atendido a lo largo de todo el tiempo que estuvo la señora Rosario Pedra, ¿no? Sí, así es, Javier. Hubieron algunas consejeras de mucha trayectoria Sí. que renunciaron en cuanto fue el proceso de designación del actual titular. Otro grupo decidió permanecer, intentar construir, hacer la labor legal que tiene el Consejo. No es un consejo irrelevante, Javier, es de los pocos consejos consultivos de instituciones de Estado previstos en la Constitución. El nombramiento pasa por el Senado de las consejeras y los consejeros. Es decir, es un cuerpo colegiado relevante que existe para que un órgano tan importante como la CNDH pues no tenga solo una conducción unipersonal, sino que pueda la titular tener la opinión de personas con trayectoria en el campo. Y lo que expresan en su carta de renuncia es preocupante porque estas consejeras y consejeros se van diciendo que no ha existido diálogo, que la comisión parece guiada por otros intereses, se entiende que más de índole política, que incluso se han proferido amenazas en su contra, es decir, una serie de denuncias que hablan de una descomposición institucional que abona y se suma a lo que ya hemos venido viendo de los posicionamientos públicos del actual CNDH, que es, digamos, expresión de una partidización muy clara de un órgano que por su propia naturaleza tendría que ser autónomo. De nuevo, no es que en el pasado hayamos tenido a la CNDH perfecta, tampoco es nuestro argumento una nostalgia del pasado. Hay muchas cosas de la CNDH que debían cambiar. En el pasado hubieron errores profundos en las gestiones de diversos titulares, se necesitaba un cambio, pero lo que estamos viendo no es un cambio hacia adelante, sino una colonización de un órgano autónomo por un partido político. Bueno, oye, me inquieta, Santiago, dos cosas. Uno, lo que pasa en la CNDH y dos, lo que pasa con la Comisión Nacional de Búsqueda. Te voy a decir por qué inquieta también. Porque parecen ya realmente apéndices del gobierno, que el gobierno pierde su autonomía, su capacidad de maniobra, entendiendo que la Comisión Nacional de Búsqueda depende de gobernación, pero uno intuye que un órgano de esta naturaleza tiene una capacidad de maniobra real, ¿no? Sí, así es, Javier, y es una pena que ocurra eso en órganos de derechos humanos. Sí. El otro día, en el contexto de la conmemoración del golpe chileno, Javier, la propia canciller Bárcena decía con mucha claridad: los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha porque se tratan de defender la dignidad humana.
Y esa es la realidad. Los derechos humanos tendrían que estar al margen de estos vaivenes políticos. Tristemente, lo que estamos viendo en este sexenio es una partidización muy clara de varios de sus órganos. Insisto, en el pasado también habíamos tenido de eso con otros partidos, pero en un sexenio donde se propuso cambio, es triste que estemos cerrando así la administración. Te mando un gran saludo y abrazo, como siempre, Santiago, agradeciendo que estuviste con nosotros. Buenas noches. No, muy agradecidos nosotros de estar contigo siempre, Javier, y con tu auditorio. Buenas noches. Gracias.